que Dios ha sido bueno con nosotros. Puede tomar su asiento, hermanos. Antes de entrar a la palabra del Señor, ¿cuántos están contentos? Porque ya estamos, la mayoría que sabe, ¿verdad? Estamos transmitiendo nuestros servicios en vivo. Entonces cuando no pueda venir a la iglesia, pues lo puede ver en la casa, ya no hay excusa, ¿no? Entonces en esta noche, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante que... ¿Cuántos el martes se acuerdan que les dije que estudiaban Romanos 1:1 al 7? ¿Cuántos lo leyeron? No importa si no lo leyeron, acabo aquí lo vamos a leer. Hermanos, estamos en victoria, amén. Estamos en victoria. Quisiera, hermano Danny, can you come for a minute? I want you to do something for me really quick on the drums. ¿Cuánto le da gusto ver al hermano, nuestro hermano Danny? Bro, can you play? Tócate, you know, like a victory, you know what I'm talking about, right? You know, tú sabes cuando está así, como de victoria, de una marcha cuando entra un rey a un castillo, ¿verdad? O sea, mi hermano, va a ver lo que vamos a hacer. Just you know, just bless us, bro, with your talent. Y gloria a Dios, dale gloria a Dios. Amén. Ese fue más como like a joke, but no, not really, bro. It's more like más como un intro así como gospel, bro, you know, like yeah, the drum solo. There we go, a drum solo. Do it, bro. Quiero con esto quiero demostrarle algo, hermano. There we go. That's it. Disfruta, hermano. Gloria a Dios. Sí, ¿por qué le dio? Thank you, bro. That was good. Miren, hermanos, el cristiano es un cristiano victorioso, amén. La razón por la que le dije a mi hermano que se aventara algo así es porque quiero que se dé cuenta que siempre cuando hay una fiesta, los tambores suenan, ¿verdad? Y en esta noche vamos a tener una fiesta, hermanos. Esta noche vamos a alabar al Señor. Quisiera compartir con usted. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y abramos nuestra... Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. ¿Me pueden prender las luces de la iglesia, por favor? Para mirarles, no, there we go. Eso sí, así las puedo mirar mejor porque no los miraba. Así puedo ver si me están durmiendo. Romanos 1, versículo 1 al 7. Vamos a leer. Hermano, esta noche vamos a aprender sobre Pablo. Vamos a hablar del ministerio apostólico. ¿Por qué quiero que aprenda el ministerio apostólico? Porque quiero que sepa dónde está fundado, ¿verdad? Y porque es importante saber quién es Pablo, quién fue Pablo y quién fue Jesucristo a través de la vida de Pablo. Sígueme conmigo, hermanos. Dice en Romanos 1, del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo según la naturaleza humana. Era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, Iglesia el Santuario, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma,
que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tomen su lugar. Somos llamados por Dios, hermanos. Hemos sido llamados por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que usted no me diga que a usted Dios no lo llamó, porque hoy le voy a enseñar, hoy vamos a aprender que todos hemos sido llamados por Dios. ¿Por qué y para qué has sido llamado por Dios? Aprendamos algo, hermanos. En nuestra introducción de nuestro mensaje, yo quisiera hablar que la epístola a los romanos es un pilar en el evangelio. ¿Y por qué un pilar en el evangelio? Porque está lleno de doctrinas esenciales para la fe cristiana. ¿Me entiende? La epístolas a los romanos es un pilar en el evangelio. ¿Qué es un pilar? Algo que sostiene, algo que fortalece, algo que detiene para que ese edificio no colapse. Sin duda alguna que el Espíritu Santo nos ha dejado esta hermosa epístola como un fundamento para el cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Amén. Vamos a ver el trasfondo del apóstol. El apóstol Pablo no había fundado la iglesia en Roma. Lo más probable es que hayan sido aquellos en el día de Pentecostés, en Hechos 2:10. ¿Cuántos han leído Hechos 2:10? Y si lo pueden poner en la pantalla, pónganlo. Fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo y llenaron el evangelio. Ellos llevaron el evangelio a Roma según el trasfondo de las epístolas. ¿Quién fue el que llevó el evangelio a Roma? ¿Quién fue, hermanos? No fue Pablo. El apóstol Pablo no había fundado la iglesia en Roma. El trasfondo histórico nos enseña que lo más probable era aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:10. Mira, ahí está, leamos. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residen tanto judíos como prosélitos. Lo más probable fue que los que estaban en Hechos 2:10, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron aquellos que llevaron la iglesia y el evangelio a Roma. Pablo no era uno de los 12 discípulos, así que él tenía que explicar bien su llamado por Dios a ser apóstol, y que a él había visto a Cristo Jesús como resucitado. Pablo tenía que decir quién era, hermanos, porque Pablo era un matón. Pablo andaba buscando a los cristianos para matarlos. Pablo no tenía miedo, hermanos. A Pablo se le ponía un cristiano y pum, le cortaba la cabeza, o lo torturaba, o lo echaba con los leones. ¿Por qué es tan importante que tú sepas quién eres en Dios? La llenura del Espíritu Santo es importante en tu vida, porque es lo que te va a mantener firme en los caminos del evangelio. Todos los días lidiamos con situaciones difíciles. Todos los días hay momentos de debilidad, de ataques. Todos los días tenemos que matar la carne. Todos los días tenemos que morir nosotros mismos para que la obra redentora del Señor Jesús sea establecido en tu vida. Las cartas en nuestros días van dirigidas a las personas que uno les está escribiendo. Como ejemplo, estimado Pablo o estimada Rosa. Y luego hay que esperar al fin de la carta para saber quién le envió, porque es al fin donde normalmente uno deja la firma y el nombre, ¿correcto? En estos tiempos, muy diferente al tiempo de los apóstoles, donde las cartas comenzaban al revés. ¿Cuántos saben eso? Las cartas comenzaban al revés. Quien enviaba la carta describía su nombre al principio, como podemos ver que hizo el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Noten que el apóstol Pablo comienza con Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser ¿qué? Apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Debemos notar que el apóstol Pablo menciona su nombre y luego su posición
o su lugar como un esclavo de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya lo conocían quién era. Los discípulos sabían quién era Pablo. El pueblo cristiano sabía quién era Pablo. Entonces ellos decían: mira, supuestamente no le hagas caso, porque seguro que nos anda buscando para darnos cuello. Pero no era así. Es por eso que Pablo dijo: soy esclavo de Jesucristo, apartado, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios. Él tenía que hacer notorio quién era él ya, que él ya no era el mismo, que Dios lo había cambiado, que la experiencia que él tuvo fue una experiencia de transformación de adentro para afuera. Porque Dios no cambia de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Es por eso que Dios hace la obra completa en tu vida. En la Nueva Traducción Viviente, hermanos, lo traducen más cercano al texto original al traducirlo como esclavo. Romanos 1:1 dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Entonces se da cuenta lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba introduciéndose como esclavo de Jesucristo. Él les estaba diciendo: hey, ¿saben qué? Sí, yo sé que hice cosas en el pasado. Yo sé que andaba buscándolos para matar a cada uno de ustedes, pero algo ha pasado en mí. Un hombre se apareció, el Señor se apareció a mi vida y cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ver las cosas, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas han pasado, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que una persona, hermanos, que se ha convertido al evangelio es transformado. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo es transformado. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo de verdad no es el mismo. No le gusta el mundo. Pone su mirada en las cosas de arriba. Su mente, su corazón, sus deseos son transformados porque ha habido un encuentro directo con el Señor, como Pablo tuvo con Jesucristo. Usted ha sido transformado. Yo he sido transformado porque somos redimidos por la sangre de Jesús. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar por Satanás. No podemos vivir como vivíamos antes. No podemos darle rienda suelta a la carne, porque el pecado nos puede secuestrar. El pecado es un atentado en contra de su vida. El pecado al cristiano es un cáncer que carcome. Y si no ha sido un arrepentimiento sincero, falta un arrepentimiento en nuestras vidas. La frase esclavo no es honorífica, sino que es indicativa de su dedicación. ¿Entiende? La frase esclavo no es honorífica, sino que es indicativa de su dedicación. En Hechos 4:29 encontramos a los discípulos del Señor que habían sido amenazados por los líderes judíos y oran al Señor como siervos o esclavos del Señor. Reconocen que son esclavos de Jesucristo. En Colosenses 4:12 el apóstol Pablo se refiere a Epafras como siervo o esclavo de Cristo Jesús. Así que podemos ver que es parte de la dedicación a Dios. Es parte de la entrega de Dios, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia en general, del cristiano en general. Es dedicación, es esfuerzo. El Señor Jesús llama al creyente a negarse a sí mismo. Eso es entregarlo todo. No 50%, no 65%, a entregarlo todo, o sea, negarse a sí mismo para ser ¿qué? Su discípulo. Para ser su discípulo. Lucas 9:23 nos dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.
¿Por qué lleves su cruz? Porque cada día tienes que morir a ti mismo. Cada día tenemos que buscar el rostro del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra cualquier cosa de este mundo, sino contra espíritus, sino contra demonios, con aquellos que están atentando contra nuestra eternidad. Hermano, esto no se trata de lo que está haciendo ahorita, esto está afectando tu eternidad. Tú determinas tu eternidad, tú determinas dónde quieres pasar tu eternidad. Pero Cristo Jesús te dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Yo me niego a mi voluntad, yo me niego a mis deseos, yo me niego a lo que me gusta hacer. Oh, hermanos, porque eso siempre va a estar ahí. Ese deseo de hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios siempre van a estar ahí. Las cosas difíciles de alcanzar son las más difíciles de someter. Y en este momento, hermanos, estamos hablando de una vida espiritual, de algo que no podemos ver o sentir, pero cada día nos tenemos que negar. Entienda algo: el esclavo es aquel que era comprado y tenía que hacer la voluntad de su amo. El cristiano ya no se pertenece a sí mismo, porque Cristo te ha comprado con sangre, Cristo te ha comprado con muerte. Ahora pertenece al Señor Jesús. Tú perteneces al Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Y su voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Por eso es un esclavo del Señor Jesús. Todo creyente que no entienda su relación con Cristo de esta manera todavía no se ha convertido, porque es una conversión de esclavitud, una conversión de dedicación. Eso es porque el creyente no puede considerarse independiente cuando quiere hacer lo que le da la gana, o cuando quiere hacer lo que él quiere, cuando quiere burlarse de Dios, cuando Dios no puede ser burlado, cuando quiere hacer su propia vida, conociendo que la eternidad sin Dios es una eternidad de condenación eterna para el fuego, para Satanás y sus ángeles. No podemos juzgar, no podemos jugar, porque Dios tiene la última palabra. Pero Dios no puede ser burlado. Oh, hermanos, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. A veces escucha a alguien tratando de usar la excusa para seguir algún estilo de vida. ¿Por qué? Porque no ha tenido una conversión, no se ha convertido completamente al evangelio, nunca ha tenido un encuentro como tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo, porque sigue haciendo los deseos de la carne, sigue haciendo las cosas que agradan al hombre, cuando tenemos que enfocarnos más en agradar a Dios. Y hay otras personas que dicen que si el Señor Jesús no lo hizo, así dicen ellos, si el Señor Jesús no lo hizo, entonces no lo acepto. Pero ese es un gran error, hermanos, porque casi todo lo que conocemos del Señor Jesús es por medio de la autoridad apostólica. Es por medio de la autoridad apostólica. El Señor Jesús escogió a sus apóstoles para que ellos pusieran el fundamento del evangelio, siendo Jesucristo la piedra angular. Él escogió. Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Pero debemos reconocer que son los apóstoles y profetas del primer siglo los que Dios usó para darnos el fundamento. Amén. Luego me he callado. Así que el creyente debe respetar las sagradas escrituras que han sido dadas por quién, más ni menos por el Espíritu Santo de Dios. No podemos, hermanos, ignorar nada de lo que ha escrito aquí.
El evangelio de Jesucristo, Romanos 2:16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Escuche, este es Pablo hablando. Y dice otra vez, se lo voy a repetir: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. Volvemos a lo mismo. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce hasta lo más oculto y más oscuro de nuestras vidas. Pero hermanos, lo bonito es de que estamos en un tiempo de gracia. Un tiempo donde si tú vienes delante de la presencia del Señor y te arrepientes de todo corazón, y no nomás te arrepientes, pero te conviertes al evangelio, el Señor borrará tu iniquidad, el Señor borrará tu pecado y vivirás una nueva vida en Cristo Jesús, y ya no serás juzgado. Pero si sigues haciendo lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, un día vendrá el Señor Jesús, abrirá la puerta de tu closet, sacará tus pecados escondidos, pesará tu vida en una balanza, y como no hubo redención, como no hubo un arrepentimiento sincero, el pecado pesará más que la gracia del Señor, y serás condenado para vida eterna. Serás condenado para vida eterna. Pero si el Señor viene y abre la puerta de tu corazón, y el Padre mira la sangre de Cristo rociada sobre tu vida, ni aún sobre el este, el oeste, el sur o el norte, no habrá nada ni nadie que podrá condenarte, porque has sido lavado con la sangre de Cristo. Porque hay una transformación. Hay una transformación. Hermano, el ser cristiano es una bendición. El ser hijo de Dios es una bendición, porque nos da otra oportunidad. Ya no somos los mismos de antes, sino que hemos sido transformados. El apóstol Pablo aquí lo llama mi evangelio. ¿Por qué? Porque como el apóstol, él había recibido del mismo Señor Jesús el evangelio, el cual compartió con los demás. Hermano, usted tiene que entender la experiencia de Pablo. Tiene que entender por qué Pablo tuvo que experimentar lo que experimentó. Pablo era un hombre fuerte, hermanos. Pablo era un hombre estudiado. Pero Pablo es una de las personas claves para este evangelio. Pablo, hermano, si no hubiera sido por Pablo, usted y yo a lo mejor nunca hubiéramos escuchado el evangelio. Porque los discípulos de nuestro Señor Jesús no estaban interesados en predicarle a los gentiles. Pero cuando Pablo dijo, wait a minute, dijo, este evangelio no nomás es para los judíos, esta salvación es para todo el mundo. No me puedo quedar callado, tengo que hablar de las buenas nuevas, tengo que hablar de la salvación, porque todo mundo tiene que escuchar. ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. El evangelio trata con la persona del Señor Jesús. ¿De qué trata? De tres cosas. Trata con su encarnación, trata con su obra redentora en la cruz del Calvario y con su redención. La vida de los creyentes gira alrededor de la obra redentora de nuestro Señor Jesús y su resurrección de entre los muertos. Hijo de Dios, hijo de hombre. Versos 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4. Mire lo que dice. Dice, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David,
pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que el Verbo eterno, Juan 1:1, se hizo carne. Juan 1:14, y habitó entre los hombres para dar vida por los pecadores. Debemos entender, hermanos, que el Hijo de Dios es el Verbo eterno. Como ya hemos dicho, habla de su eternidad. O sea, el Hijo de Dios es eterno. El Hijo de Dios nunca fue creado. Fue hecho hombre, pero nunca fue creado. Él ha sido siempre eterno. Pero según la carne, o sea, como el Hijo del hombre, es el hijo de David. ¿Cuántos saben eso? Según la historia, el trasfondo, mostrándonos que Él es ¿quién? El Mesías. O sea, el Cristo, el heredero del trono de David. ¿Por qué? Porque es Rey de Reyes. ¿Está entendiendo? A David le dijeron: por causa de tu pecado, tu reino ya no será eterno. Pero Jesucristo, su hijo, que como hombre, el reino de David ha sido eterno por causa de la redención de Jesucristo. Noten que el verso 4, hermanos, no está hablando de su comienzo. ¿Se cuenta? Porque como ya hemos dicho, el Hijo de Dios es eterno. Su resurrección es la evidencia que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué es esto, hermanos? Esto es porque cuando el Espíritu Santo estaba resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, estaba anunciándole al mundo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por medio de cuál evidencia creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos saben esa respuesta? Le voy a preguntar otra vez. ¿Por medio de cuál evidencia creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No se lo saben? ¿Por medio de cuál, hermano? Dígalo. Amén. Por medio del testimonio de Dios, quien ha declarado que Él es su Hijo, por medio del poder de la resurrección. Por medio del poder de la resurrección, Dios se ha manifestado al ser humano, resucitando a su Hijo, Cristo Jesús, de entre los muertos. Hechos 17:30 al 31. Y si puede abrir sus Biblias, ahora las vayamos, lea conmigo. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, hermanos. Ya no hay excusa. Pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Otra vez vamos a leer el 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes. No nomás en Jerusalén, no nomás en Egipcio, pero también aquí en North Hills, también en cualquier parte, Los Ángeles, California, Texas. Está hablando de que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, a levantar a Cristo de los muertos. Amén. Hermano, es algo hermoso que el Señor Jesús haya resucitado, porque si no, no tuviéramos evangelio. Noten algo, hermanos. El apóstol Pablo, en su discusión con los filósofos en Atenas, le dijo que Dios ha pasado por alto. O sea, él estaba en Atenas en Hechos 17. Dice que él les dijo: Él ha pasado por alto la ignorancia del pasado. Ya no somos ignorantes. Ya no podemos decir yo tengo excusa porque soy ignorante. No, pero que ahora todos tienen que arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos. Eso es por la obra redentora de nuestro Señor Jesús y su resurrección de entre los muertos. Ahora, hermanos, vamos a ver una cosa muy importante aquí.
Vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata más el tema en la última parte de este capítulo 1 de nuestra epístola, que nadie tiene excusa. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante, porque vamos a hablar del llamado, ¿no? Es el llamado a ser santos. El verso 7: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Todos hemos sido llamados, amén. Hemos sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús les conceda gracia y les conceda paz. Ahora debemos notar algo, y es que todos los que estamos aquí somos llamados por Dios para ser santos. Todos somos llamados por Dios para ser santos. ¿Y qué quiere decirse santos? Esto es separados por Dios de este mundo pecaminoso para servir a Dios. La santidad se define en dos fases, y aquí le van. Una es la instantánea. O sea, en el momento de la conversión, el Señor declara al pecador justo y santo, sin merecerlo. ¿Qué se llama eso? Eso se llama gracia. En tiempo de gracia, lo voy a repetir, es una transformación instantánea. O sea, en el momento de la conversión. Pero dése cuenta de algo: tiene que haber una conversión. Si no hay una conversión genuina al evangelio, el Señor no te puede declarar justo, ni mucho menos santo. La transformación del Espíritu Santo, la conversión del Espíritu Santo, te hace justo y santo sin merecerlo. La segunda, porque son dos, está la instantánea. Al momento que tú vienes y te arrepientes, la transformación empieza, la conversión empieza, y después viene la progresiva o gradual. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el creyente todos los días de su vida aquí en la tierra necesita la ayuda de Dios para vivir en santidad, porque la santidad es indispensable para poder ver a Dios. Hebreos 12:14: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo vuelvo a repetir, Hebreos 12:14: busquen la paz con todos. O sea, en pocas palabras, no podemos estar enojados. Si hemos enojado con alguien, tenemos que buscar la paz. ¿Cómo se consigue la paz? A través de decirle: ¿sabes qué, brother? Yo sé que yo no te ofendí. Yo sé que yo no te ofendí. Pero delante de Dios yo te pido perdón. Yo me humillo delante de Dios, me humillo delante de ti y te pido que me perdones. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás poniendo en su cabeza corona de espinas. ¿Por qué? Porque tú estás obrando de una manera y estás siendo obediente al Señor. Entonces, la transformación empieza a ser notoria. Cuando antes te molestaba cualquier situación o cualquier hermano, y ahora ya no lo miras con ojos de que te lo quieres agarrar a cachetadas, pero lo miras con ojos de amor, con ojos de compasión, sabiendo que esa persona necesita a Cristo, sabiendo que esa persona necesita lo que tú tienes. Porque el amor de Dios es grande, el amor de Dios, hermanos. Y si no hay amor en nosotros, ¿cómo nos podemos llamar hijos de Dios? Hermano, tu hijo hace lo que el Padre hace, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Padre Celestial hace. La santidad muestra algo. ¿Y saben qué es lo que muestra la santidad? Que hemos muerto al pecado. La santidad muestra que has muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. Es por eso que en nuestro peregrinaje aquí en la tierra debemos de buscar las cosas de Dios. Eso, como ya hemos dicho, es la santidad gradual. Es la santidad gradual. Colosenses 3, del 1 al 4.
ya que han resucitado con Cristo. Ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Yo resucité con Cristo, hermanos. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué andamos buscando las cosas de abajo? Cuando si tú has resucitado con Cristo, tienes que estar buscando las cosas de arriba. ¿Y qué es lo que te está diciendo Colosenses? Ponte a orar. Ponte a orar, ponte a buscar de Dios, establece tu relación con Dios, busca la guianza de Dios para tu vida. ¿Dónde está Cristo sentado? A la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto a su vida. Está escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Hermanos, si no ponemos de nuestra parte, si no nos dedicamos a buscar de Dios, las cosas no van a pasar. Estas cosas no pasan a menos de que uno le eche ganas. El evangelio, hermanos, es para los valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hermanos, ¿qué importa que sea criticado? ¿Qué importa que sea atacado por sus propios familiares, aún por sus amigos? ¿Qué importa que le digan santucho? ¿Qué importa que le digan aleluya? ¿Qué importa que no le crean? La misma Biblia dice que uno no puede ser profeta en su propia tierra. ¿Qué importa? Usted no está para agradar al hombre. Usted no está para agradar a su primo, ni mucho menos a sus familiares. Usted está para agradar al Señor. Usted está para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es su responsabilidad? Orar. Orar por aquellos que los persiguen, bendecir por aquellos que los maldicen, porque el Señor es el que toma la venganza. Dice el Señor, mía es la venganza. Oh, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que ha sido convertida al evangelio completamente y que has transformado tu vida, y si alguien, hermanos, viene a hablar de ti y hacerte daño, no se están metiendo contigo. Oh, this is good. Hablan de ti, hablan de Dios, hablan de sus hijos, tocan al Señor. ¿Cuántas madres cuando les tocan a sus hijos o le hacen algo a sus hijos se enfurecen como leonas? ¿Por qué? Porque un hijo es lo más precioso que puedas tener. Un hijo es algo lindo, algo que tú proteges. Entonces, ¿tú crees que Dios no proteja tu vida? ¿Tú crees que Dios no proteja lo que Él ha hecho en ti? Hermanos, la vida del cristiano sabemos que no es fácil, pero el Señor nos ha enseñado cómo caminar en este peregrinaje. El Señor nos ha enseñado cómo podemos vivir una vida diferente, una vida para poder agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque van a venir días difíciles. Van a venir días, hermanos, donde ya no vamos a poder hacer lo que hacemos ahorita. Y como le digo, solamente Dios sabe quiénes van a estar aquí y quiénes no. La vida de uno no es comprada. Entienda que la vida de uno no es comprada. Pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Y en esta noche yo le exhorto, hermanos, yo le exhorto a que usted ponga su fundamento, su creencia en la piedra angular que es Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Dios ha sido bueno, hermanos. En esta noche vamos a invitarlo a que venga al altar.
a que pase al altar y que platique con Dios, que es lo más bello que podamos hacer, mientras el grupo de alabanza nos bendice con una preciosa alabanza, alabando al Señor y glorificando al Señor. Vengamos y platiquemos con el Señor. Traiga su necesidad delante del Señor en esta noche. Traiga su necesidad delante del Señor y dígale al Señor que lo ayude. Dígale al Señor que lo fortalezca. Señor, sabemos que no ha sido fácil. Venimos delante de tu presencia a adorarte y a bendecirte, Señor, para darte gloria, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, Señor, te adoramos, aleluya. Ora la vacina anda bajando.